Procesador de datos. Unidad 1. Principios básicos de Excel. Sesión número 11. Errores en los datos. En esta sesión número 11 aprenderás los siguientes puntos. Conocer los tipos de errores en los datos de Excel. Errores en los datos. Cuando introducimos una fórmula en una celda, puede ocurrir que se produzca un error. Dependiendo del tipo de error, puede Excel que nos avise o no. Cuando nos avisa del error, el cuadro de diálogo que aparece tendrá un aspecto similar al que ves a la derecha. Nos da una posible propuesta que podemos aceptar haciendo clic sobre el botón sí o rechazar utilizando el botón no. Dependiendo del error, mostrará un mensaje u otro. Podemos detectar un error sin que nos avise cuando aparece la celda con un símbolo en la esquina superior izquierda, tal como el que aparece en pantalla. Al hacer clic sobre el símbolo aparecerá un cuadro como de advertencia, que nos permitirá saber más sobre el error. Dependiendo del tipo de error, al hacer clic sobre el cuadro anterior, se mostrará un cuadro u otro, siendo el más frecuente el que aparece a continuación. Dentro de este cuadro aparecen diversas opciones, tales como error de nombre no válido, ayuda sobre este error, mostrar pasos de cálculo, omitir error, modificar en la barra de fórmulas, opciones de comprobación de errores. Este cuadro nos dice que la fórmula es incoherente y nos deja elegir entre diferentes opciones. Posiblemente el error sea simplemente que la fórmula de la celda no tiene el mismo aspecto que todas las demás fórmulas adyacentes. Por ejemplo, esta sea una resta y todas las demás sumas. Si no sabemos qué hacer, disponemos de la opción ayuda sobre este error. Si lo que queremos es comprobar la fórmula para saber si hay que modificarlo o no, podríamos utilizar la opción modificar en la barra de fórmulas. Si la fórmula es correcta, se utilizará la opción omitir error para que desaparezca el símbolo de la esquina de la celda. Puede que al introducir la fórmula nos aparezca como contenido de la celda texto, siendo texto un valor que pueda cambiar dependiendo del tipo de error. Error gato n diagonal a. Significado: no disponible. Razón frecuente: sucede cuando funciones de búsqueda como buscar v, buscar h, coincidir y buscar no pueden encontrar el valor buscado debido a que la información no existe en el rango especificado. Vea el ejemplo. Error gato, símbolo de exclamación valor, se cierra símbolo de exclamación. Significado: valor inválido. Razón frecuente: ocurre cuando introducimos en nuestras fórmulas o funciones algún argumento erróneo como espacios, caracteres o texto en fórmulas que requieren números. Observe el ejemplo. Error gato, símbolo de exclamación red, se cierra símbolo de exclamación. Significado: no hay referencia. Razón frecuente: cuando eliminamos o pegamos información accidentalmente sobre una fila o columna que es parte de una fórmula. Excel, al tratar de actualizar la referencia, no la encuentra y reemplaza la celda por un error de referencia. Véase el ejemplo. Error gato, se abre símbolo de interrogación, nombre, se cierra símbolo de interrogación. Significado:
No encuentra la función especificada. Razón: usualmente es por un error de tipeo en la fórmula o puede computar una o más valores que has introducido como argumento. Por ejemplo, aquí hay un error al escribir pomedio en lugar de promedio para llamar a la función homónima. Obsérvese el ejemplo. O puedes haber escrito bien la fórmula, pero no has introducido bien los argumentos, como aquí en el segundo argumento de la función buscar v, que no especifica el rango de la hoja 1. Obsérvese la imagen. Error gato, se abre símbolo de exclamación, div, diagonal 0, se cierra símbolo de exclamación. Significado: dividido por 0. Razón: el denominador es 0. Así como en las calculadoras hacer esta operación arroja un error, lo mismo pasa con Excel. Veas el ejemplo. Error: 5 símbolos de gato. Significado: no se puede mostrar. Razón: el tamaño de la celda es no lo suficientemente grande para mostrar el contenido. Solución: agrandar la celda. Obsérvese el ejemplo. Error gato, se abre símbolo de exclamación, nulo, se cierra símbolo de exclamación. Significado: valor vacío. Razón: cuando Excel no puede determinar el rango especificado, usualmente es porque se utilizó un operador de referencia incorrecto o directamente no está. Observe el ejemplo. Error gato, se abre símbolo de exclamación, num, se cierra símbolo de exclamación. Significado: número inválido. Razón: aparece usualmente cuando Excel no puede mostrar el resultado de un cálculo. Esto puede ocurrir por dos razones: porque el cálculo que se plantea es imposible, por ejemplo, si se intenta calcular la raíz cuadrada de un número negativo, como con la función igual raíz entre paréntesis menos 2, que no tiene en cuenta los números imaginarios, porque el resultado es demasiado grande o pequeño como para que Excel pueda mostrarlo. Por ejemplo, el cálculo de la potencia de 1000 elevado a 103 igual potencia entre paréntesis 1000.103 se cierra paréntesis. Obsérvese el ejemplo. Actividad número 11. Errores en los datos. Instrucciones: elabore en Word un documento que responda al siguiente cuestionario. Mencione cómo puede ocurrir un error en Excel. ¿Cuáles son los tipos de errores en Excel? Define en qué consiste el error gato n diagonal a. Define en qué consiste el error gato, se abre símbolo de exclamación, valor, se cierra símbolo de exclamación. Define en qué consiste el error gato, se abre símbolo de exclamación, ref, se cierra símbolo de exclamación. Define en qué consiste el error gato, se abre símbolo de interrogación, nombre, se cierra símbolo de interrogación. Define en qué consiste el error gato, se abre símbolo de exclamación, div, diagonal 0, se cierra símbolo de exclamación. Define en qué consiste el error gato 5 veces. Define en qué consiste el error gato, se abre símbolo de exclamación, nulo, se cierra símbolo de exclamación. Define en qué consiste el error gato, se abre símbolo de exclamación, num,
se cierra símbolo de exclamación. ¿Cómo se calificará esta actividad? Consulte la rúbrica de evaluación para la actividad número 11. Este se encuentra dentro de la semana número 6 del curso. Esta actividad tiene un valor de 4% sobre la calificación del primer parcial.